Quiero que imagines esto por un momento. Un niño está en su casa, escucha gritos, no entiende bien qué es lo que pasa y tiene muchísimo miedo. Aprieta fuerte sus manos, se queda en silencio y aprende algo sin que nadie se lo explique. Y lo que aprende es lo siguiente: no me siento seguro o segura estando aquí. Ahora, por favor, imagina a ese mismo niño muchísimos años después siendo un adulto. Tiene pareja, tiene trabajo y aparentemente todo está muy bien con él y en su vida. Pero se pone muy ansioso cuando se enoja y sobre todo no puede confiar en nadie y siente que en cualquier momento todo se puede romper o desmoronar en su vida. Y lo peor del caso es que ese adulto no entiende por qué se siente de esta manera, porque muchas veces no reaccionamos a lo que estamos viviendo en el presente. Estamos en realidad reaccionando a lo que aprendimos cuando éramos unos niños. Yo soy Magali Ferreira, psicóloga y maestrante final de tanatología, y el día de hoy quiero darte la bienvenida y también las gracias por estar aquí. Por favor, te invito a que llegues hasta el final del video, porque como en cada video que hago, siempre te doy herramientas funcionales para que tú puedas sanar de todo esto que te está pasando. Y si llegaste hasta aquí es porque este tema te está resonando en tu cabecita. Por favor, te invito a suscribirte, a dejar un comentario y también a dejar un me gusta para que YouTube nos siga recomendando a más personas. Bienvenido, vamos a comenzar. Quiero comenzar haciéndote las siguientes preguntas. ¿A veces te has cachado en donde no sabes poner límites claros? ¿Te da miedo que te abandonen, ya sea tus amistades, tu pareja, tus hijos? ¿O tal vez sientes que eliges el mismo tipo de parejas una y otra vez? ¿O tal vez te exiges demasiado y nunca es suficiente o nunca te sientes suficiente, aunque muchas personas te lo reconozcan? Si algo de estas preguntas resonó contigo, es muy probable que esto no haya empezado ahorita en tu vida adulta, sino desde que eras un niño. Pero a ver, Magali, vamos a comenzar diciendo, ¿qué son las heridas de la infancia? Cuando hablamos de heridas de la infancia, no solamente nos estamos refiriendo a unos traumas que son extremos, sino a cosas o situaciones sutiles, pero que fueron demasiado constantes. A lo mejor fue el hecho de no sentirte visto o vista, quizás mamá, papá o tu cuidador o inclusive personas de tu alrededor siempre se encargaron de invalidar tus emociones. Algo así como tú no debes de llorar, los hombres no lloran, las mujeres pues tampoco deben de decir lo que sienten o de expresar sus enojos o sus sentimientos. Quizás te tocó madurar demasiado rápido y aquí voy a dar un breve ejemplo que es cuando mamá y papá se separan, a ti te toca hacerte cargo del hogar en lo que mamá y papá se van a trabajar y teniendo tú alrededor de 7, 8 añitos y obviamente a lo mejor te toca cuidar a tus hermanos o quizás te toca salir a trabajar o te tocó salir a trabajar cuando aún eras una criatura. Te tocó obviamente hacer roles de una persona adulta que no te correspondía. Obviamente estas fueron experiencias que tú no supiste procesar en su momento y tu mente hizo lo necesario para poder adaptarse a esa circunstancia. Vamos a hablar un poquito de la teoría del apego de John Bowlby. Desde esta teoría podemos observar que el principal apego de un infante es la madre o es el cuidador principal. Y entendemos que estas primeras relaciones e interacciones seguras son las que nos moldean para vincularnos emocionalmente después. En algún momento ya les haré un video hablando sobre esta teoría de manera completa, pero el día de hoy y a grandes rasgos nos vamos a enfocar en estas teorías cuando hay un apego ansioso, un apego ambivalente, un apego inseguro o un apego sano, que no los vamos a hablar a grandes rasgos, pero las vamos a ir tocando poco a poco. Y como ya lo decía en el intro, cuando una forma de apego no estuvo bien o existe un apego que no es sano, tu reacción por supuesto que no es como la de un adulto, sino como la de un niño herido que aprendió cómo defenderse cuando aún estaba en una etapa de crecimiento y desarrollo. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las 4 tipos de heridas que nos menciona el apego y vamos a ver primero lo que es el abandono.
Cuando un niño fue abandonado emocionalmente o físicamente, cuando estamos ya en una etapa adulta, esto se puede reflejar de la siguiente manera. Miedo a estar solo o también la famosa dependencia emocional. Obviamente prefieres las malas compañías antes que estar solo o estar sola. Como número 2 tenemos al rechazo. Y cuando somos unos adultos que sufrimos rechazo en la infancia, solemos tener una inseguridad constante y un autosabotaje. Y solemos pensar lo siguiente: antes de que me rechacen, mejor me alejo. Como punto número 3 tenemos la parte de la humillación. Cuando un niño sufre o sufrió de bullying o cuando su propia familia fue quien los humilló, ese niño cuando se convierte en adulto suele sentir muchísima vergüenza o inclusive demasiada culpabilidad. Y siempre suele pensar, hay algo malo en mí, y obviamente buscamos la aprobación de las demás personas. Y cuando un niño es traicionado en su infancia, ya sea por papá, por mamá, por sus amistades o por su círculo en general, ese adulto se convierte en una persona controladora, celosa y obviamente muy, muy desconfiada. Y aquí se siente como si no controlo lo que está a mi alrededor, todo falla. Y ahora vamos a hablar de esas experiencias tan profundas que marcan para toda la vida. Vamos a empezar con un tema fuerte que es la violencia intrafamiliar. Cuando existen golpes, malas palabras o violencia psicológica o cualquier tipo de violencia dentro de la familia, ya sea hacia mamá, hacia papá, hacia los hermanos, hacia el mismo niño, ese niño por supuesto que no crece en calma, amigos, crece en total alerta. Y el niño aprende esa famosa respuesta de lucha, huida o emprendimiento, huida, y se convierte en un adulto sumamente ansioso, inclusive desde la infancia. Siempre está hipervigilante, con miedo, cualquier cosita, cualquier ruido le molesta, le irrita demasiado. Es una persona sumamente conflictiva en la edad adulta, siempre pelean por todo, todo le genera un descontento y lamentablemente se visualiza como que el mundo nunca es seguro, tus vecinos no son seguros, tus hijos no son seguros, tu pareja tampoco es segura. Y eso, lamentablemente, eso que se aprendió se queda muy, muy arraigado. Y luego vamos a pasar a otro tema que es el abuso infantil. Y aquí hay de todo tipo de abuso, desde abuso sexual, abuso psicológico, abuso de todo tipo que se puedan imaginar. Y aquí estamos hablando que cuando esto no se sana, suelen ser adultos sumamente inseguros, bien desconfiados y no tienen una identidad propia. Sufren de mucha vergüenza, de muchísima culpabilidad, de una desconexión emocional impresionante, inclusive hasta de un trastorno límite de la personalidad. Y por supuesto, siempre tienen relaciones dañinas y obviamente lo llevan todo al límite y todo a los extremos. Y obviamente cuando un niño es abusado, no solamente deja recuerdos muy fuertes, sino que también deja creencias irracionales que por supuesto que no son verdaderas. Y ahora vamos a hablar de lo que es la separación y lo que es un divorcio. Y es que aquí no es la separación en sí, sino cómo se vivió esa separación o ese divorcio. Y el niño que pasó por esta etapa puede estar sufriendo de miedo al abandono, de una inseguridad constante y por supuesto de una necesidad muy grande de aprobación, inclusive en sus trabajos. Y ahora vamos a hablar de lo que es el rechazo materno. Cuando mamá rechaza a un bebé, incluso desde la gestación, y ese niño, por supuesto, toda su vida es rechazado, como tú vete de aquí, pues no te quiero, o simplemente a ti no te doy la misma cantidad de leche que a tus hermanos, o no te cuida igual, o simplemente no te cuida, el niño sufre de un vacío emocional muy grande que lo lleva todo al extremo en su edad, adulta. Y obviamente esto genera una codependencia emocional muy grande en donde se busca no solamente cuando tienen una pareja, que sea una pareja, sino buscan a una mamá sustituta. Y entonces ahí siempre viene el problema de es que yo no soy tu mamá. Se la pasan pidiendo permiso, se la pasan pidiendo perdón, se la pasan buscando la aprobación de la pareja.
esto se vuelve en realidad más que una pareja, una carga para la otra persona, porque también se le deja toda la responsabilidad. Son adultos que no saben tomar decisiones, que son demasiado inseguros, que son muy fríos, que son muy calculadores, que siempre buscan un reproche, que se comportan como adolescentes o simplemente se sienten que no son dignos de amor o son la persona tan típica que tú le dices, oye, te amo. ¿Es en serio que me amas? ¿Es en serio que vas a hacer esto por mí? O sea, no se sienten merecedores de nada. Cuando un niño, vamos a pasar al otro punto, es el no ser deseado. Cuando un niño no es deseado, cuando ya está en la edad adulta, tiene una sensación de vacío, de no pertenecer a ningún lado ni a nadie. Por eso suelen ser personas a lo mejor a veces un poco infieles o tienden a ser demasiado inseguros o necesitan esa validación nuevamente y por supuesto tienen una autoestima muy, muy frágil. Y obviamente son personas sumamente depresivas que siempre piensan, yo no debo de estar aquí o no debí de haber nacido o simplemente yo no quiero estar aquí. No le hallan un sentido a su vida y por supuesto no tienen objetivos y no tienen metas. ¿Cómo se manifiesta este último punto en la edad adulta? Pues bueno, se manifiesta en relaciones de pareja muy insanas, trabajos inestables, una autoestima sumamente baja y muy frágil y obviamente son personas que lo llevan todo al límite. Y aquí quiero darte una frase y es que este tipo de personas no eligen lo que les hace bien, sino eligen lo que les resulta familiar, lo que han aprendido con el paso del tiempo. Pero quiero decirte algo, todo esto que te acabo de contar no es que estés destinado a vivir con muchísimo dolor, sino son patrones que aprendiste y que puedes desaprender, por supuesto. Y como decía Vincent van der Kolk, espero haberlo mencionado bien, el cuerpo recuerda lo que la mente no pudo procesar. Y aquí la pregunta es, Magali, ¿esto se puede sanar? Y la respuesta es que sí, sí se puede sanar. Obviamente, desde mi parte, que es la tanatología, vemos todos esos tipos de duelos que hay, todos esos tipos de apego y, por supuesto, desde la parte psicológica, también se puede observar desde la parte de la terapia cognitivo-conductual y desde otras terapias, por ejemplo, la terapia del apego, de aceptación y compromiso, entre muchas otras. Y uno de los puntos es que primero tenemos que hacer conciencia de lo que pasó en tu infancia, validar todo eso que pasó, todas las emociones que se te vienen en ese momento, todo lo que sentiste en ese momento cuando eras un niño. Y cuando me refiero a validar es no juzgar, ni como tanatólogo, ni tampoco como paciente, juzgarte a ti mismo. No es tu culpa. Por supuesto, tenemos que desaprender lo que tú normalizaste en ese momento. Tenemos que reprender y rechazar todo eso que ahora tienes normalizado y cambiarlo por algo muchísimo más amable, cambiar esa historia que tú te cuentas de ti. Eso que te salvó antes y que tú ocupaste como método de defensa, hoy en día en la edad adulta puede estarte limitando en relaciones de parejas, en trabajos, con tus hijos, contigo mismo. Y quiero que sepas que sí lo puedes cambiar. Y quiero decirte que por supuesto tú no eres un exagerado o una exagerada y que tampoco eres débil. Eres alguien que aprendió a sobrevivir con lo que tenía en ese momento. Y quiero decirte que no estás eligiendo mal, estás eligiendo desde esa herida que no has sanado y que estás supurando y que aún sigue doliendo con todos los recuerdos. Y si estás en una relación o has estado en relaciones de pareja, quiero decirte que tu pareja en realidad no te rompe, sino que activa lo que ya dolía y lo que no has sanado. Y sanar no es olvidar tu historia, pero sí puedes resignificar la manera en que tú te cuentas esa historia. Quiero que te quedes con esto. Lo que te duele hoy empezó desde muchísimo tiempo antes. En realidad, empezó desde la infancia. Y sanar duele, pero repetir patrones duele muchísimo más. Y no es tu culpa por la manera en cómo aprendiste a sobrevivir, pero sí es tu responsabilidad hoy en día sanarlo.
Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video y de verdad deseo que toda la información que aquí te estoy dando te pueda servir de algo. Por favor, déjame un comentario aquí abajito que yo te voy a estar respondiendo absolutamente todo y por supuesto que te envío un abrazo enorme. Gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.